podemos hacer. Bueno, hoy vamos a culminar el último mensaje que tiene que ver con modelo a seguir, que es acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cerrarlo con, a pesar de que hay un término que yo no estoy a veces muy de acuerdo, sin embargo, ese término tiene su lado positivo y su lado negativo, de una manera. Pero vamos a usar ese término desde el punto de vista que ya les voy a explicar el porqué. Pero vamos a orar primero. Oramos. Señor, tú eres el centro de nuestras vidas. Y queremos, Señor, que tu palabra haga énfasis en el hecho que tú eres el centro, que Cristo es el centro, que Jesucristo es nuestro modelo. Señor, lo creemos, pero no solamente esto queremos llevarlo a la práctica, que sea en la vida de cada uno de los que estamos acá, porque Cristo es nuestro modelo a seguir y en Él estamos. Te rogamos tu bendición y tu ayuda en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le decía, hoy es el último mensaje que vamos a tratar en cuanto a acerca del modelo a seguir, que es acerca de Jesucristo. Y quisiera leerles lo siguiente que conseguí acerca de algo extraño y de algo que tal vez nos parecerá extraño. Y dice así: ¿no te parece extraño cómo un billete de $100 parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia, pero tan pequeño cuando lo llevas a la tienda? ¿No te parece extraño cuando larga parece una hora cuando servimos a Dios, pero muy corta cuando un equipo juega baloncesto por 60 minutos y estamos allí detrás escuchando el juego? ¿No te parece extraño que larga parecen 2 horas cuando estás en la iglesia, pero qué corta cuando estás viendo una película? ¿No te parece extraño que no puedes pensar en algo que decir cuando oras, pero no tienes ninguna dificultad en pensar cosas de qué hablar o chismear con un amigo? ¿No te parece extraño cuando nos emocionamos cuando un juego de fútbol se extiende a tiempo extra, pero nos quejamos cuando un sermón es más largo que el usual? Hay muchos se me han quejado. ¿No te parece extraño lo difícil que es leer un capítulo de la Biblia, pero qué fácil es leer todo el día el celular? A muchos los veo todo el día con el dedo pegado. ¿No te parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente de cualquier juego o concierto, pero hasta se esfuerzan para buscar asientos de atrás en los servicios de la iglesia? ¿No te parece extraño que necesitan 2 o 3 semanas de aviso para incluir un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar nuestras agendas para otros eventos en el último momento? ¿No te parece extraño lo difícil que es aprender una verdad simple del Evangelio para compartirla con otros, pero qué fácil es para las mismas personas entender y repetir un chisme? Somos más rápidos. ¿No te parece extraño cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que la Biblia dice? Le creemos más a los periódicos, le creemos más a la prensa, le creemos más que a la misma Biblia. Muchas veces somos así. ¿No te parece extraño que todos quieran ir al cielo, siempre y cuando no tengan que creer o pensar o decir o hacer alguna cosa? ¿No te parece extraño cómo podemos enviar miles de chistes por correo electrónico y se esparcen como reguera de polvo, pero cuando empezamos a enviar mensajes acerca de Dios, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlos con otros? ¿No te parece extraño que desean en la iglesia, o sea, que te traten como un gran líder cuando no haces nada para influir sobre los demás? ¿Y no te parece extraño que deseas que te vean como un billete de $100 maduro, grande, deseado, pero que eres como un billete falso?
Miren, hay cosas extrañas, ¿no? Esto lo conseguí y quería compartirlo con ustedes acerca de este billete, ¿no? De este billete de $100, las cosas extrañas que son para nosotros, pero que a veces vivimos. Nosotros queremos ser personas de influencia, y ya usted sabe que les quiero hablar es acerca de ver a Jesucristo en este sentido como un gran líder. De verdad que Cristo sí lo es. Cristo nunca fue falso. Cristo nos habló con verdades y nos habló directamente las verdades del Evangelio. Tan directamente que nosotros pues no podemos negar ninguna de las cosas que Él hizo. Cristo es un ejemplo tan digno de imitar, y hay ejemplos dignos de imitar de hombres también creyentes que han sido de verdad hombres usados por Dios. Por ejemplo, en el año 1823 nace un hombre que muere en el año 1900. Su nombre es Roberto Huntington, y dice así que él era un hombre heredero de grande, pero una gran cantidad de fortuna de millones de dólares. Y dice que él se dedicó toda su vida a ayudar a las misiones. Nunca de los millones que él obtuvo allí en ese momento, de la herencia que él recibió, nunca lo usó para cosas personales. Es más, solamente él tenía un cuartico donde él vivía y una cama y nada más, y su cocina, y hacía su propia comida solamente él. Y dicen que en la contabilidad que le hicieron en su vida dio $5 millones para la obra misionera. $5 millones para la obra misionera. Y después que él muere, encontraron un pedacito de papel de algo que él había escrito, que era lo que él creía, y estaba debajo así de su cama de una cuestión que él había escrito, y decía así: con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en lugar de silla, y usaría otra caja como mesa en lugar de permitirme que los hombres murieran por causa de mi negligencia en darles el Evangelio. Dicen que la vida de él de verdad fue las misiones, que la vida de él fue predicar la palabra de Dios, tanto que de verdad en su lápida, cuando en uno de los epitafios que escribieron, dice así: Roberto Huntington, y dice: su vida y riqueza se dedicó a la difusión del Evangelio entre los paganos. Y eso es lo que dice en su lápida, que muere en 1900. Lo interesante es que de verdad su vida sí fue el hecho de poder seguir a Cristo, y todo dado pues el hecho de que la vida de Cristo influyó en su vida, la cambió, la transformó para ser un hombre diferente. Nosotros hemos visto hasta este momento 7 características de Cristo acerca de seguirlo a Él como modelo. Y lo vimos entonces, primero que nosotros estudiamos para ver si recuerdan un poquito los sermones. El hecho de que era un modelo de servicio, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad, un modelo de humildad, un modelo de compromiso. Después estudiamos si era un modelo de santidad. Hace 2 domingos atrás un modelo de integridad, y la semana pasada un modelo de comunión. Hoy Cristo, el gran ejemplo de nosotros como liderazgo. Cristo fue un gran líder, y esto es muy importante mencionarlo así como el gran líder, el mejor líder que nosotros hayamos podido tener, que puede influir sobre nuestras vidas. Pero no solamente el líder tiene alguna característica principal, y la característica del líder es sembrar en el otro también que sea líder. Y eso es lo que Cristo siempre hacía, estuvo con sus discípulos. Y dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 2 versículo 21, dice lo siguiente: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, la expresión más bonita que yo he podido notar es el hecho de que nosotros podamos seguir sus pisadas. Mire, tener la pisada de Cristo, el tamaño de lo que significaba de verdad los pies de Cristo y lo que Cristo está diciendo que nosotros hagamos, es de verdad seguir su molde, seguir la manera de pensar, seguir la manera de cómo es Él. Y esto es muy importante en las Escrituras. Primera de Juan 2:6, pasaje que hemos repetido todos estos domingos,
¿Qué dice? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y una de las cosas muy principales que la Biblia está diciendo es el hecho de que si seguimos las pisadas de Cristo, tenemos que seguir como Cristo fue, como Cristo. Pero claro, de pronto no podemos volver como el pajarito, ¿no? Como el Cristo fue y todos los días solamente. No, no es ese. Lo que está diciendo la Biblia es que sigamos las pisadas de Cristo. En este sentido es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Efectivamente, nosotros necesitamos pues un modelo de una referencia y dónde fijar nuestras miradas. Todos nosotros como seres humanos siempre tendemos a la imitación. Desde niños, las palabras que aprendimos nosotros internalizamos en nuestra mente y en nuestro lenguaje fueron imitación. Cuando nos decían, ¿quieres agua? Ya nos mostraban el vaso con agua. Ah, porque ahí hay agua. La nevera, esa es la nevera, y todos nos señalaban y nosotros lo que hacíamos solamente imitar. Hasta el día de hoy nosotros somos buenos imitadores, pero lo importante es de ser imitadores que imitemos lo bueno. Y si somos imitadores de liderazgo, pues no hay uno más práctico y más, de verdad más grande, sobre todos los líderes que nosotros pudiéramos nombrar, que solamente Jesucristo. Yo sigo a Jesucristo, usted sigue a Jesucristo. Miren, pero no solamente, para mí Jesús representa muchísimo en mi vida. Es mi padre, mi pastor, y yo lo sé porque lo sigo. Pero lo sigo porque de verdad ha cambiado, transformado mi vida. Y lo que Él hizo, no solamente en la cruz de Calvario, que me perdonó, me justificó, también sus ejemplos para mí han sido para poder hacer lo mismo que era en su carácter, lo que Él nos ha enseñado. La serie Modelo a Seguir nos enseña a nosotros algo muy importante. Primero que si miramos el mundo nos señala dos sistemas. Y un sistema pues que son dos sistemas que están muy centralizados en lo que ellos hacen y en lo que ellos tienen. Y número uno, hay un sistema de secularización de la iglesia. Nos llevan a una iglesia secular, una iglesia que nos hablan de meta, una iglesia que nos habla a nosotros de alcanzar el éxito, una iglesia que nos habla a nosotros de la prosperidad, y esa es la secularización. Pero la otra iglesia que es la superespiritualización irracional, es decir, vivir una religión que impacte la vida de las otras personas, y a veces caemos en el hecho de pensar solamente que el evangelio como fuera de obediencia. Mire, tenemos dos tipos, pero nosotros, lo que la Biblia nos presenta a nosotros es en medio, un equilibrio. Porque nuestra vida no es secular, pero tampoco la Biblia es una super mega, digamos, religiosidad que nosotros podamos seguir. Nuestra vida tiene que ser de verdad centrada en nuestro Señor Jesucristo, de formación de nuestra vida espiritual y por ende un cambio en nuestra conducta, en la manera como nosotros renovamos nuestra vida siempre en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos visto, yo no sé si usted ha visto un árbol muchas veces crecer y si le ha seguido por el tiempo, cuando un árbol se tuerce, qué difícil volverlo a enderezar. Yo he tenido aquí la siembra también de plátanos y topocho y cosas por el estilo. Y cuando me nací así tenía que ponerle varas y varas para poderlo llevar, y que no solamente esto, era también para poderlo sostener para que no se me cayeran. Pero que un árbol cuando nace torcido no se endereza jamás, pero en el evangelio no sucede esto. Nacimos torcidos. Yo no me estoy refiriendo a una persona que sea torcida. Me estoy refiriendo es que nacimos en pecado, dañados, perjudicados. Pero hay una cosa que la Biblia sí nos enseña a nosotros, que a pesar de todo esto, Jesucristo murió en la cruz de Calvario por mí, para rectificar mi vida. Y Dios sí quería una cosa que es muy importante y quiere, y tiene el propósito conmigo y el propósito con usted, que nosotros seamos líderes de excelencia, pero líderes que prediquemos la palabra, que hablemos la palabra, que influyamos sobre los demás, que podamos nosotros ser personas que motivemos, que estimulemos a la gente a buscar de Dios y que primeramente presentarles el evangelio de Cristo, que es lo principal. Lo que se necesita, y si nosotros entendemos en realidad
¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos gente de integridad, gente de honestidad. Como grupo de interés, nosotros necesitamos esto. Necesitamos personas que tengan empatía y cercanía en el trato. Nosotros, los seres humanos, queremos este tipo de personas y nos relacionamos con ellos cuando las personas tienen empatía y cercanía en el trato. Cuando las personas tienen compromiso con la creación de valores, con el hecho de reconocimiento y de admiración sobre otras personas. Este tipo de personas nosotros las buscamos. Cuando las personas son auténticas y coherentes en lo que dicen y lo que hacen, dicen muchas cosas de su vida, pero las hacen. Y ese tipo de personas, de verdad, nosotros nos gustaría tenerla a nuestro lado. Las personas que tienen algunas habilidades comunicativas, motivacionales, para inspirar al cambio. Pero, ¿quiénes son esas personas? No las encontramos. Solamente nosotros podemos conseguir esta característica en algo muy especial, en Cristo Jesús. Pero una de las cosas muy importantes, la Biblia dice que sigamos sus pisadas. Ese es el hombre que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. Ese es el líder que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. Y los necesitamos. Necesitamos ese tipo de personas porque para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos transformó. El modelo que nosotros tenemos de Cristo es muy singular. Es un Cristo en la cruz, crucificado por cada uno de nosotros, pero muchas veces tenemos un modelo de Cristo que posiblemente lo pudiéramos meter en nuestro bolsillo como si fuera un libro. Algunos tienen un modelo de Cristo y lo tienen como una cruz y lo cargan para arriba y para abajo. Y eso es el hecho de tener a Cristo como modelo. Su modelo es su cruz. ¿En qué cree usted? Y entonces sacan la cruz y le dicen, esto es lo que yo creo. Algunos tienen otro modelo y lo tienen en un cuadro en su casa y ese es el Cristo que siguen. El Cristo que nosotros seguimos y el Cristo que Dios quiere que nosotros sigamos es el Cristo bíblico. El Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Cristo que quiere que nosotros sigamos su pisada, que permanezcamos en Él, que trabajemos para Él, que influyamos en otros predicándole la palabra de Dios, evangelizándolo. Ese es el Cristo que nosotros creemos, el Jesucristo que nosotros hemos aprendido de sus enseñanzas, descubriendo pues lo extraordinario que ha sido en el proceder de Él en su vida, que para nosotros fue lo más grande y lo más hermoso, que fue un modelo ejemplar que presentó pues aún todas las cosas a sus discípulos, y sus discípulos le siguieron porque encontraron en Él grandes verdades. Son los apóstoles los que nos hablan a nosotros en las Escrituras y son los apóstoles que nos predican a nosotros y nos hablan para que sigamos sus pisadas. Ellos son los que la escribieron porque han creído en estas verdades de Jesucristo para con nosotros. Esto es el Cristo que nosotros creemos, el Cristo verdadero. En del 1 Pedro 2:21 dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios ha querido que nosotros sigamos sus pisadas, pero no solamente consistía en recibirle, ya nosotros le hemos recibido. Es intentar imitarle en su forma de actuar. Por eso dice la Biblia que permaneciendo en Él y estando con Él, como dice 1 Juan 2:6, permaneciendo en Él, sigamos sus pisadas. Un ejemplo pues visible, muy importante de Jesucristo era su relación con Dios, lo vimos la semana pasada, su comunión que tenía con el Padre Celestial. Y una comunión tan especial también, y una relación tan especial con el prójimo, en la manera como él trataba a su prójimo, la manera como él movía en su testimonio personal de una vida plena, consagrada a Dios, como lo vimos también cuando estudiamos el tema de la santidad. Es cierto que podemos mirar en Jesucristo grandes milagros, podemos ver obras divinas que Jesucristo hizo, pero lo más importante es que Él quiere que nosotros sigamos su pisada. Si para nosotros el Cristo que murió en la cruz de Calvario nos impactó con algún milagro, quiere decir que el milagro también quiere efectuarlo en nuestras vidas, transformándola, cambiándola, y que seamos nosotros imitadores de Él. Podemos aprender de Él, y lo más importante de todas las cosas es que no es una información teórica.
Lo que Él quiere es que nosotros tengamos una vida práctica de relación con Él y que nosotros le sigamos. Esta es la parte importante. Si hemos aprendido en estos domingos o antes, si hemos aprendido de Jesucristo, la primera cosa es que nuestra creencia en Cristo se vuelva realidad. Que no solamente sea verbal que lo digamos, sino una creencia verdadera, que todos los días nosotros veamos que somos cristianos fieles, que somos cristianos que pretendemos cada día de verdad ser un seguidor de Jesucristo, como la Biblia nos dice a nosotros. Su forma de hablar y manera de conducirse y también sus reacciones, su conducta, su integridad, todas sus virtudes que Él nos mostró. Él dice, esto quiero verlo en ustedes, sigue mis pisadas. Es decir, seamos como Él. Ahora, lo más importante es que lo que Dios quiere es ver en nuestra vida transformaciones de vida. Esto es lo que Él quiere, porque ser un líder como Cristo significaría entonces el hecho de que nosotros podamos seguir sus pisadas y que vean en nosotros esa misma característica que tuvo Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dice, las cosas que yo he hecho, yo quiero que ustedes las hagan. No es morir en la cruz del Calvario, eso no es lo que está diciendo, porque esa es la parte divina de Cristo, la parte de entrega del Mesías, del Cristo. Él quiere la parte humana, que nosotros hagamos en la parte humana que nos dio ejemplo. Y óigame, nosotros no podemos seguir a un Dios desde el punto de vista de imitación, pero sí podemos seguir al Cristo humano que nos dio ejemplo y por eso se encarnó, para que nosotros de verdad podamos seguir su pisada. Así que seguimos en la parte humana y esa es la que nos enseña para que nosotros lo hagamos. Mateo capítulo 11, versículo 19, dice así, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Fíjense lo que dice la Escritura. De Juan hablaban, calumniaban y decían un montón de cosas. Y como él no comía ni bebía, entonces decían que tenía un demonio. Ahora Jesucristo lo encontraron y dice la Biblia en el versículo 19 del capítulo 11, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabe la parte interesante? Me llama mucho la atención. Muy bien, nosotros no vamos a cambiar lo que la gente quiera pensar de Jesucristo. ¿Y qué pensaron de Jesucristo? Oye, que comía mucho. Si alguna vez no lo había leído, miren, la Biblia dice que comía bastante y bebía también. Bebía jugo de uva, no está hablando de vino con alcohol. Esto es muy importante también que usted lo sepa, porque la expresión que aparece allí en griego es jugo de uva. Y le llamaban entonces como decirle glotón. Comía bastante. Pero hay algo muy interesante, lo que sí me llama la última parte del texto bíblico, que dice así lo siguiente, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabe lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo es que ese Cristo, que a pesar de que era comilón y todo ese tipo de cosas, ¿saben qué? Sus discípulos son como Él. No porque comen mucho, sino porque hacían lo que Cristo les mandaba que hicieran y andaban con Cristo para todos lados. Aprendían de Cristo. Esto es lo que el Señor dice, seguid mis pisadas. El hecho de seguirlo a Él, de levantarse como Él, de ser líderes como Él. Después vemos al Pedro levantando y también sanando un montón de gente. Luego vemos al Pedro predicando y en la predicación de él se convirtieron hasta 3,000 personas y después 5,000. Algo interesante, ¿no? Cómo la Biblia nos habla de todo lo que ellos hicieron. Vemos los apóstoles después sanando enfermos, bautizando y haciendo un montón de cosas, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. A pesar de que lo amedrentaron, a pesar de que lo acusaron, a pesar de que hicieron todo lo que quisieron hacer con él, Cristo permaneció todo el tiempo, ¿verdad?, firme. Miren, leía sobre el hecho a qué grupo pertenece en la iglesia. Hay muchos grupos en la iglesia. Unos son columnas, adoran con regularidad dando tiempo y dinero. Muchos creyentes son así.
Algunos son simpatizadores. Usan la iglesia para funerales, bautismos, matrimonios, pero no dan ni tiempo ni dinero para sostener la iglesia. Y es verdad. Mucha gente solamente ve en la iglesia como el hecho: cuando se muera mi mamá le diré al pastor. Así, de verdad sí ven la iglesia, pero no se entregan a la iglesia, al Señor. Ven la iglesia también como especiales. Ayudan en aquellas ocasiones especiales en las que le conviene y que lo vean también que está colaborando, porque les gusta esa parte de la fama, y así ven la iglesia sin esa manera. Anuales o pájaros de Pascua, se visten, se ponen ropa seria y van a la iglesia el domingo de resurrección. Solamente aparecen el día de resurrección o en el aniversario de la iglesia porque van a dar comida, no sé, por ahí las cosas son. A veces algunos son como esponjas, se apropian todas las bendiciones y beneficios, pero no ayudan a la iglesia en ningún servicio. Solamente chupan y chupan y chupan, pero nada más, hermano. Muchos vienen a la iglesia sin esa manera. Vagos. Ese es el grupo de los vagos que también hay en la iglesia. Van de iglesia en iglesia, pero no sostienen a ninguna iglesia. Y así andan muchas veces. Pero discúlpeme este que voy a mencionar, pero tengo que mencionarlo. Hay el grupo también de los chismosos. Hablan sin reserva de todo el mundo, pero menos de Cristo. De Cristo no chismean, ni hablan, ni se lo presentan a la persona. Hay también el grupo de los huérfanos, niños enviados por padres que no ponen el ejemplo. Y estos los tenemos también, los niños huérfanos. Los hipócritas, los que se creen mejores que aquellos que van a la iglesia, pero que tampoco asisten a la iglesia, pero son de la iglesia. Mire, todos estos líderes que tenemos muchas veces en la iglesia, que forman grupos, están así en las iglesias, pero no son las personas que de verdad siguen las pisadas de Cristo. Dios quiere levantar de verdad hombres que sigan sus pisadas, hombres que de verdad lo sigan a Él, que hablen de Él, que prediquen de Él, que motiven a otras personas. Jesucristo pasó por momentos muy difíciles cuando estuvo delante de Anás, de Caifás y en el Sanedrín, y los tres le hicieron preguntas difíciles en el momento que tuvo que responder ante los judíos que le estaban por apresar. Cuando estuvo con Herodes también y también de nuevo con Pilato, Cristo permaneció firme. Pero no solamente esto, aún en la cruz de Calvario, sus discípulos lo abandonaron y huyeron, se fueron de él, pero él permaneció. Y aún hasta el último momento de suspiro que estuvo en la cruz de Calvario fue nuestro líder. Y lo último dijo fue: consumado es, para enseñarnos a nosotros lo que era una vida entrega al Señor. En otras palabras, él dijo: mi vida fue en entrega a Dios, sigan sus pisadas. Esto es lo que Dios dice, que es muy importante, lo que la persona de Cristo nos habla a nosotros. El Espíritu de Dios le fortaleció, lo llevó hasta el último momento en sus convicciones, pero fueron sus convicciones de líder, porque hay una cosa muy importante: el líder tiene convicción, y Cristo tuvo convicción y murió con sus convicciones, fue hasta lo último en sus convicciones. Por esa misma razón he dejado este último tema para hablarles a ustedes sobre lo que es el hecho de Jesucristo, de verdad, para seguir sus pisadas, y principalmente el hecho de pensar de Jesucristo como líder. Mateo capítulo 26, versículo 39 dijo así nuestro Señor Jesucristo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El ejemplo más palpable de Jesucristo fue hacer la voluntad de Dios Padre Celestial. El ejemplo más importante como líder fue dejarse guiar por Dios. El ejemplo más importante fue el ejemplo de entrega. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no dependía de él. Y él dice la Escritura también, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice la Biblia, y muerte de cruz. Qué importante de verdad es la vida de Jesucristo para poder hablar. Y lo último que fue su obediencia, que fue hasta el momento que murió en la cruz de Calvario. Todos nosotros tenemos como una cuenta abierta, cada uno de nosotros.
Y todos los días es como si a nosotros nos dieran $86,400. Imagínese usted con $86,400 que todos los días le abonan a su cuenta. Pero es que ese abono de $86,400 que le abonan a su cuenta, número uno, se lo abonan cada noche. Llegada a las 12 de la noche, entrada de la madrugada, le abonan $86,400. Si usted no los usa, óigame, no se le va a seguir guardando para el otro día, así que no es sumatorio. En la noche, al terminar a las 12, borrón y cuenta nueva, comenzamos con otra nueva cuenta. Y vuelve otra vez, $86,400. ¿Qué hace usted con $86,400? Usted los tiene todos los días y en verdad usted los tiene. Que no los use es otra cosa diferente. Pero hay algo muy importante, a nosotros todos los días se nos dan 86,400 segundos de vida. Todos los días, eso es lo que tiene un día. Todos los días el Señor nos los da para que nosotros lo invirtamos. Pero ¿en qué pensamos nosotros en el liderazgo de Cristo sobre nuestra vida? ¿En qué pensamos nosotros en el compromiso que tenemos con Dios? ¿Cómo lo usamos nosotros de verdad para bendecir el nombre de Dios? Y para ser responsables nosotros en nombre de Dios, ¿cómo lo usamos? Usted tiene todos los días que el banco te va a acreditar, que Dios te va a acreditar 86,400 segundos. Y eso vale más que oro. Mire, algunos multimillonarios, millonarios, han querido dar millones y millones para que salven su vida, porque ha tenido un cáncer. Y él preferiría dar todos los millones que tiene, pero quedar vivo. Pero no puede. Vale más entonces la salud, los segundos de vida, que el dinero que tú puedas tener. Pero nosotros siempre pensamos más en el dinero y pensamos más en estas cosas, en lo material, que en Jesucristo. Cuando Dios nos está hablando a nosotros, nos habla para que nosotros entendamos el hecho de nuestra responsabilidad que tenemos en el Señor. ¿Cómo influimos nosotros con el evangelio a otra persona? Si nosotros seguimos la pisada de Jesucristo, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es seguir la pisada de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que ser el hecho muy importante de la predicación, la motivación hacia los demás. La vida de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo fue tan excepcional y no tuvo paralelo. No hubo nadie que se asemejara a Él, todavía no lo hay. Pero sí es muy importante que lo que Él quiere es que nosotros de verdad nos movamos y que nuestras vidas sean de verdad dadas en el Señor, que nosotros entendamos. Muchos entendieron estas verdades. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés lo entendió. Y no solamente Moisés lo entendió, Moisés hizo con su vida para bendecir el nombre de Dios. Pablo se entregó a una vida del evangelio. ¿Y a quién seguía Pablo? A Jesucristo. Y él lo dijo: yo soy imitador de Cristo y sean ustedes imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo imitaba a Cristo. Él dice, otros hombres en el tiempo moderno, Martin Luther King, hombres que dedicaron su vida a nuestro Dios, predicaron la palabra, ayudaron a personas. Otro hombre que Dios también utilizó, Spurgeon, un gran predicador, que en los labios de personas, cómo influye en la predicación, en el mensaje de pastores, de muchísimos pastores en el mundo entero. Pero fue un hombre fiel, un hombre que su vida fue de liderazgo, de influir en la vida de las otras personas. Una de las cosas muy importantes es que Dios, que Jesucristo sigue todavía liderando nuestra vida en cada uno de nosotros como discípulos, invitándonos y desafiándonos para que a través del estímulo nuestro, la motivación nuestro, muchos lleguen a Cristo. Por eso dice la Biblia: y predicar el evangelio. El Señor está buscando en nosotros formar carácter, hombres de humildad, que hablemos la palabra, que teniendo una postura en el corazón permanezcamos moldeables delante del Señor, yendo para tener pues una relación con Dios todos los días. Dice Mateo capítulo 4 versículo 19: y les digo, venid en pos de mí, y dice, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sabe? Me impacta este pasaje de la palabra de Dios, porque él dice que le llegó a sus discípulos que estaban allí, a esas personas que ni las conocía.
Les habló la palabra y la primera cosa que dice las escrituras dice, Él les dijo, venid en pos de mí, os haré pecadores de hombres. Al instante dejaron las redes, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Se volvieron líderes, hombres que predicaron la palabra, hombres que escribieron las escrituras, hombres que después aún fueron asesinados, ahorcados, degollados, quemados. Lo más importante es que ellos predicaron la palabra y hablaron la palabra. Fueron líderes enseñados por el Señor y que fueron transformados por Dios cuando aceptaron el liderazgo de Jesucristo como Salvador. Marcos 8:33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe qué dice el Señor? Que un verdadero líder no puede estar siguiendo las pisadas de Jesucristo cuando está poniendo la mirada en las cosas materiales. Cuando tú tienes las cosas en lo que tú quieres hacer, y es cuando te dejas guiar por Satanás. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, quítate de mi lado, Satanás. No te quiero ver. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Miren, esto es lo que el Señor estaba diciendo para enseñarlo, porque negativamente nosotros muchas veces queremos servir al Señor, pero colocamos la mira en las cosas materiales, en las cosas que a nosotros nos convienen, pero no las que Dios quiere. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La Biblia dice que el verdadero líder no está pensando en sí mismo, está pensando en nosotros. El verdadero líder se entrega hacia los demás para trabajar por los demás, para edificar a los demás. Muchos lo que están buscando solamente es cómo me beneficio en la iglesia, cómo me ayuda esto a mí, o sea, cómo me causa pues más dividendo. El evangelio del Señor es de verdad en multiplicación, pero multiplicación para Dios, multiplicación espiritual. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice, y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice la Biblia que una de las cosas muy importantes de lo que sostenía el liderazgo de Jesucristo era que la oración, la entrega a Dios, la relación con su Padre Celestial. Y esto nos explica el hecho de cómo fue Él permanente, cómo Él permaneció todo el tiempo. Y cuando Él dice también, seguí mis pisadas. ¿Cómo lo haremos? Orando, dejándonos en Dios, en una relación con Dios. Esto es lo que Él dice que nosotros tenemos que seguir su pisada. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y dice, y allí oraba. Mire, ejemplo tan palpable, tan maravilloso, tan hermoso, que la Biblia nos habla, que nos muestra el hecho de la gran bondad de Dios sobre nuestra vida. Y esto lo muestra para que nosotros sigamos su pisada, para que sigamos el hecho de poder seguir la vida en el Señor. Juan Wesley hablaba sobre lo siguiente, y él decía que una de sus normas en su vida era lo siguiente. Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a todas las personas que puedas, hasta la última hora que puedas. Todo fue que puedas, pero lo interesante es, y él dice en una manera muy especial, el hecho de seguir de verdad los caminos de Dios y el hecho de poder entender lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Dios nos manda a nosotros cada uno de verdad a predicar la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios. No podemos vivir como los locos. Y hablando de los locos, por cierto, en el 27 de enero de 1903, en Londres, se quemó un edificio. En ese edificio habían 300 pacientes. Yo no voy a decir que eran locos, porque no todos son locos, ¿verdad, Mayra? Pero sí habían pacientes con problemas, con dificultades. Y estaba en el edificio. El edificio comenzó a incendiarse. La gente no hallaba qué hacer. Los que estaban allí entonces comenzaron a tomar
de arrebatos de las cosas que hacía en el momento del incendio. Mientras que se llevaba a cabo pues la misión del rescate, estas pobres personas que estaban allí, de forma como de las cosas que estaban sucediendo, actuaron locamente en su responsabilidad, en la manera como ellos tenían, en su conciencia que ellos tenían. Y algunos al ver el fuego lo que comenzaron fue a reírse. Al oír mencionar el fuego se reía más y más y más. Y el fuego los mataba, los asesinaban, porque solamente hacían era reírse cuando veía aún la calamidad. Los otros se mofaban del pecado, se reían del pecado, insensatos, no sabían nada, ignorantes. Sus mentes estaban perdidas. Algunos dijeron que querían dejar su cama en la noche para salir. Y eso decía en ese momento, que no querían abandonar el estado cómodo, presente que tenían ellos. Su cama era lo mejor que ellos tenían y no iban a dejar su cama por ese fuego que estaba ardiendo en ese momento. Y algunos siguieron en sus camas, aún con las llamas que estaban entrando a su habitación. No entendían lo que estaba sucediendo. Algunos se escondieron del fuego debajo de su cama, pensando que se iba a encender la cama, pero ellos no. Y allí los encontraron quemados debajo de su cama. Algunos culpaban al grupo de rescate que venía para salvarlos a ellos, y hasta lo llegaron a morder y llegaron a pegar a la gente que le estaba rescatando, porque no entendían que lo estaban rescatando del fuego. Estaban todos perdidos. Muchos pelearon con los grupos pues, de rescate, mordiéndoles y haciéndoles cosas así en ese momento. Cada hombre y mujer reaccionó de forma, digamos que sana para ellos, porque es lo que ellos entendían en ese momento. El tiempo es corto. Y si nosotros no entendemos, esto es lo que está ocurriendo con la iglesia en el día de hoy. Algunos se hacen los locos. Algunos escucharon el mensaje hoy y vieron el modelo de Cristo y escucharon que Jesucristo quiere que nosotros seamos líderes y que Él es nuestro líder para que sigamos su pisada. Y posiblemente hoy se va usted a su casa a hacer la comida, se va a ver la película y es como si el mensaje no lo hubiese escuchado. Como los locos que estaban allá en Londres. No entendieron nunca el mensaje. Se quemaron. Y tal vez algunos en esa manera van a responder. De pronto es lo que usted entiende en su sanidad que usted tiene. Pero dígame una cosa, ¿qué está haciendo? ¿Usted va a actuar como estas personas o cómo va a ser? Porque la Biblia lo que nos está llamando a nosotros a la reflexión es para que imitemos a Cristo. Para que seamos líderes, que influyamos sobre otros, que motivemos a las demás personas a buscar de Dios, que prediquemos el evangelio para que la gente se convierta. Si Dios quiere ver a nosotros como líderes, de una manera lo que quiere es motivarnos a nosotros para que seamos como Cristo, que seamos hombres, que hablemos la palabra, que oremos, que estemos en una relación permanente con Dios. Esto es lo que Dios quiere, pero usted lo decide y cada uno de nosotros tendrá la decisión en Dios, dependiendo cómo usted tenga al Cristo, de qué tamaño usted tenga al Cristo, o cómo usted sea consciente de la vida o del evangelio o de la palabra de Cristo en su corazón. El Señor le ha hablado y hemos tenido 8 domingos hablando del modelo a seguir. 8 domingos que el Señor nos ha hablado a nosotros para que nosotros entendamos que el Señor Jesús lo que quiere es transformar nuestra vida y convertirnos en personas que podamos motivar a otras personas a buscar de Dios. Que salgamos de acá, que el próximo domingo nosotros de verdad, escuchando un mensaje como que la Biblia hablándonos a nosotros, que sigando su pisada, así como Cristo buscó hombres y predicó la palabra y habló para que esas personas creyeran en Jesucristo como Salvador, nosotros también vayamos, predicamos la palabra y traigamos personas para el santo evangelio del Señor, para que sean convertidos y ganados para Cristo. Pues el trabajo es nuestro y el entendimiento también es nuestro y la conciencia es nuestra. O seguimos la pisada del Señor o seremos como esos locos que nos haremos también así locos y nos meteremos debajo de la cama y nos iremos y hacemos no sé qué cosa en el día de hoy y mañana,
pero nos olvidaremos también del mensaje porque no lo entendimos. Que el Señor pues dirija nuestras vidas y que es verdad que seamos hombres capaces de entendimiento y que respondamos al mensaje de la palabra. Que Dios me los bendiga. Oramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, para que estas palabras de hoy, así como los domingos anteriores, Señor, retumben en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que podamos, Señor, de verdad seguirte, podamos seguir tus pisadas, que podamos ser como el Cristo maravilloso, tu Hijo amado Jesucristo, que habló a las personas, que trabajó por ellas, que les animó, que los protegió, que les enseñó y nos dio ejemplo, Señor, de su vida, de una relación también contigo, muy especial en la oración. Ahora pedimos, Señor, que nosotros salgamos acarretados en el hecho de imitar a nuestro líder principal, nuestro Señor Jesucristo. Que rompamos, Señor, las barreras y que transformemos nuestras vidas, pero que seamos conscientes de lo que nosotros somos. Somos cristianos llamados, Señor, a liderar, a influir sobre otras personas positivamente en el Evangelio de Jesucristo. Pido, Padre, que la bendición tuya sea con cada uno de nosotros y que hoy, Señor, podamos agradarte y bendecirte. En Cristo Jesús. Amén.